buenas noches, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga rica y grandemente. Bueno, el Centro Cristiano Restauración les da la bienvenida a este su espacio de reflexiones de todos los días viernes, esperando pues que preparen sus corazones, que abran sus corazones, sabiendo que es el Señor quien hila cada tema y cada mensaje para llenar sus vidas. Bueno, hoy el título de esta reflexión lo denominé Manos Prodigiosas. Y quiero que allí donde te encuentres, mi hermano, junto a tu familia, puedas cerrar tus ojos y puedas recibir esta hermosa palabra de parte de nuestro Señor. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre por esta bendita semana. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias por esta hermosa semana, Señor, porque sabemos que hemos estado caminando bajo tu guía, Señor, y así queremos seguir estando. Gracias por protegernos a nuestra familia. Dale aliento, Padre, a todas aquellas personas, incluyéndonos nosotros, Señor, en este tiempo maravilloso, Padre, donde hemos necesitado de ti. En esos momentos donde hemos alzado nuestros brazos para acudir a tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la guía, gracias por la provisión, gracias por el techo, gracias por el día, gracias por la mañana, por tu compañía en la noche, gracias por darnos fuerza, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias aún por aquellas cosas, aquellas peticiones, Señor, que todavía de las que no hemos recibido respuesta. Gracias porque tú tienes el control. Tú eres un Dios perfecto, Señor, y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, también por aquellas cosas que se nos olvidan agradecerte, Padre, que no quede nada por fuera. Gracias por tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, mis amados amigos, la palabra de hoy, la repito, la titulé Manos Prodigiosas. Y bueno, quiero comenzar comentándoles que cuando nosotros abrimos Google, ¿verdad? O cualquier buscador en las redes, en nuestra computadora, nos damos cuenta, también esos libros de ciencia, sobre todo de ciencia de hoy, vemos nombres como Charles Darwin, ¿verdad? Hasta Galileo Galilei, casi todos con una característica común, y es su incredulidad en Dios. La mayoría de estos hombres no reconocen la omnipotencia de Dios. Claramente podemos ver en sus manifestaciones su indiferencia ante este sagrado tema, este Dios que tú y que yo amamos y en el cual creemos. Estas personas han creado dudas por ser quien son o quienes fueron o esos legados de conocimiento que han dejado. Han creado dudas acerca de la existencia de un Dios único, como creador sobre todos aquellos que lo siguen o consultan. Que si el hombre viene del mono, que si la tierra depende del cosmos. En definitiva, muchas teorías acerca del creacionismo, todas alejadas de lo que dice la palabra de Dios desde el libro de Génesis. En fin, hombres que han enemistado a la ciencia con Dios, cuando es Dios el creador de la misma ciencia. Paradójico, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pero hoy te vengo a hablar de otros hombres de los que poco se habla, quienes poco aparecen en publicidades y poco se habla de ellos, pero son hombres que fueron a la misma universidad de Oxford que estos hombres anteriores, hombres que utilizaron ese mismo método científico, los mismos laboratorios y quizás las mismas salas de operación. Hombres de los cuales quizás se ha hablado, pero no se dice algo importante que los diferencia de estos hombres anteriores, y es que son hombres que creen en Dios. Hombres que en lugar de debatir lo que dice Dios con la ciencia, han reconocido que la ciencia es de Dios. Y hombres que en lugar de ir a espaldas de Dios, han hecho obras en nombre de Dios.
Y hoy te invito a que conozcamos a uno de ellos. Y se trata del brillante neurocirujano, este señor que está acá, Ben Carson. Es uno de los investigadores de las ciencias más importantes del mundo. Hombre que creció en un barrio pobre del corazón de Detroit, víctima del racismo, rodeado de crimen y de violencia, y del abandono de su padre, quien los dejó desde muy pequeñito, a él y a su hermano y a su madre, y con una mamá enferma de emociones, de nervios, una mamá que trabajaba en casa de familia, pero ferviente, creyente de la palabra de Dios, practicante. Su madre no tenía estudios, y cabe destacarlo, se casó de 13 años de edad, educó a sus hijos, se la educó sola, pero tenía la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Su educación fue basada en ello y su formación también en ella se apoyó en motivar la lectura de sus hijos. Nunca permitió que sus hijos se vieran como víctimas, nunca se dio por vencida y siempre alentó los sueños de sus hijos. Vemos en su historia que ella tenía aquí en este libro como principio orar y ayunar. Le llamaba a sus hijos porque sabía del poder de la palabra, a pesar de lo que estaba viendo en ellos, porque tenían malas calificaciones. Ella le llamaba a sus chicos, mis chicos listos, cuando se dirigía a ellos, porque sabía que lo que ella estaba diciendo era bendición para su vida, era de poder y podía ser de bendición o no. Por eso, a pesar de lo que ella estaba viendo a su alrededor y de la conducta de estos chicos, con algo de rebeldía, ella, y a pesar de tener pocos estudios, ¿verdad?, ella sabía que la ira no era buena, el maltrato no era bueno y que lo que ella dijera sobre su vida iba a tener influencia en ellos. Y repito, le llamaba mis chicos listos. Ben Carson, este neurocirujano, es uno de los médicos más importantes del mundo. Se le conoce por su exitosa labor de separar por primera vez a niños siameses quienes se encontraban unidos por la cabeza y su habilidad para las convulsiones cerebrales. Se le conoce por su influencia inspiradora en los jóvenes. La Casa Blanca, de hecho, de los Estados Unidos lo galardonó con la Medalla de la Libertad, siendo esta el más alto galardón que la presidencia de los Estados Unidos da a personalidades excepcionales y que se destacan en su área de labor con influencias meritorias en el mundo, así como lo hizo el doctor Ben Carson. No creo que haya sido fácil para el doctor Ben Carson, ni tampoco lo debe ser para estos hombres de la ciencia de hoy, tener que permanecer en Dios en lugares tan fríos de fe, en lugares tan llenos de argumentos detractores que se mueven en la cima del conocimiento. Pero sí, estos son hombres que permanecieron y que permanecen en la fe hoy, a pesar de lo que ven, a pesar de lo que escuchan, de lo que digan acerca de Dios y de lo que crea el mundo, a pesar de haber llegado a la cima. Dice la palabra de Dios que yo soy la vid, en el libro de Juan 15:5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y creo que ellos caminaron en ese principio o caminan en ese principio. Es bueno, mis hermanos, mencionarles a estos hombres, porque pareciera que estos hombres, o es así, el mundo quiere tenerlos en anonimato, para no decirle a ese mundo al que Dios le está hablando, nosotros también confiamos en Dios. Nosotros reconocemos que la ciencia y el conocimiento con el cual hacemos milagros no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza de la cual estamos conectadas. Cristo Jesús. Nuestros frutos pertenecen a esa fuente a la cual permanecemos, a esa vid, a la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepas que también Ben Carson ha honrado el principio bíblico que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que sin Él
nada somos. Es importante que sepas que este señor, este doctor, no solo iba a la iglesia cada domingo junto a su familia, sino que en todas sus intervenciones quirúrgicas se apartaba a orar delante de todos. Hay una palabra que dice que si niegas al Hijo, niegas al Padre, pero que si tú aceptas al Padre y lo reconoces, el Padre también te aceptará y Él te llenará y guiará tu camino. Son muchas las promesas cuando nosotros le obedecemos a nuestro Señor. Y Ben Carson lo sabía de sobra. Él no solo iba a la iglesia cada domingo, sino que se apartaba a orar delante de todos, allí dentro del quirófano. Muchas de estas veces también se encontraba no solo rodeado por médicos incrédulos y no le importaba, él lo hacía, sino que también se encontraba rodeado de la prensa, porque eran momentos importantes para la ciencia. Era no cualquier cosa a lo que él se estaba enfrentando, no era una operación, aunque todas las operaciones son importantes, pero no era una operación más, eran operaciones a las cuales todo el mundo decía que era imposible tener resultados óptimos. Eran operaciones únicas, eran intervenciones novedosas, eran transformaciones o impactos que iban a transformar al mundo y a darle un nuevo camino a la ciencia. Por eso lo rodeaba también la prensa. Tenemos que, a pesar de ello, él le entregaba su tiempo a Dios, le entregaba sus manos a Dios y le entregó su momento a Dios, reconociendo que el poder solo venía de él. También en su libro es mencionado su retiro. Vemos que su retiro en ayuno, días antes de cada intervención, y él lo hacía saber. Le decía a su grupo o a su mesa de cirujanos en la cual se discutían aquellas intervenciones de gran envergadura, él decía: debo retirarme a orar para recibir la dirección de mi gran maestro. Y se retiraba a ayunar por días, y luego era que daba la respuesta a lo que iba a hacer, a cómo lo iba a hacer, a cuántas personas lo iban a acompañar en la sala de operación, a todo se lo consultaba al Señor. Mis hermanos, él demostró una dependencia total de esa vida verdadera. Esa dependencia total en todo lo que haría su cerebro y sus manos. Son hombres de ciencia, y quiero que tú lo sepas hoy para que te animes. Son hombres de ciencia que han creído siempre a pesar de lo que vieron y escucharon. Son hombres que, como tú y como yo, han sido fieles a pesar de las necesidades, de las contrariedades, de las persecuciones, pero han permanecido en Dios también en la grandeza y en el éxito. Hombres que han mantenido su humildad, aún hallándose en un nivel en los que muchos, cuando llegan, lo niegan. Ben Carson, ya retirado hoy, es una muestra del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Cuando permanecemos y dependemos de Él. Cuando dependemos de Dios, nuestra vida dará muchos frutos, mis hermanos. Y el doctor Carson, yo lo traigo como ejemplo en esta reflexión para que sea también de inspiración para ti. Como un hombre de hoy, ha acumulado a su edad, o a la edad de su retiro, un gran cúmulo de logros, obras literarias inspiradas en sus avances, en sus obras, en sus logros en el campo de la medicina. Tiene una película llamada Manos Prodigiosas, basada en su biografía, y el galardón más reconocido en los Estados Unidos, llamado el Trofeo de la Libertad, otorgado por la presidencia de esa república. Ha creado fundaciones que otorga becas para estudiantes aplicados, pero que no cuentan con recursos para ingresar a universidades reconocidas, como le sucedió a él, y eso lo habla esta historia. Y sigue asesorando y colaborando con los grandes avances científicos sin honorarios y por vocación, y descansa en las promesas divinas de Dios. Un hombre que no utilizó la ciencia para
destacar un descubrimiento, una ley o dejar una duda en el mundo, sino más bien para aclarar el poder de Dios. Enalteció el nombre de Dios, demostrando que de la mano de Dios, de Él, podemos dar muchos frutos, podemos hacer milagros, podemos hacer, como lo dice el Señor, cosas más grandes de las que Él hizo. Podemos tener familia, no una cosa y no la otra, sino podemos tener familia, humildad, gozo, benignidad, paz y bondad, todos los frutos del Espíritu. En sus frutos de bondad también nos dejó algunos secretos ya revelados desde antes, también en la palabra de Dios. Lo dejó para ti y para mí también. Y Dios tenía escrito que el día de hoy lo supiéramos, ¿no? Así que puedes buscar papel y lápiz, porque con esto vamos a terminar y te lo lleves en tu corazón y lo pongas de práctica en tu vida. Bueno, tenemos que toda esta reflexión que les dejé hoy, la extraje de este regalo que me dio mi amada hermana Virginia Miralles, y muy agradecida con ella. Bueno, el último capítulo, este libro tiene en su último capítulo, y es el regalo que el Señor nos da el día de hoy, un acróstico, por llamarlo de alguna manera, que hizo este hombre, que dice Think Big en inglés, y en español es piensa en grande. Él de cada letra dejó un consejo, pero yo voy a tomar 3 de ellos. La primera, la letra T, es de talentos, se refiere a los talentos. Él dice, nos dejó Ben Carson escrito, que para que tengas éxito en la vida, él te recomienda hacer esto: conocer los talentos que Dios te ha dado y aprende a desarrollarlos. En Dios, o es Dios, quien da los talentos, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Y da los dones. Por eso, como es Dios la fuente que nos los entrega, cuando usted encuentra su talento, jamás se agotará, porque todo lo que viene de Dios, las riquezas que vienen de Dios son como Él, inagotables. Entonces, ora y ayuna, determínate, no pierdas tiempo en otras cosas, sino buscando tu propio talento. Y una vez que lo halles, toma todo el tiempo para que lo desarrolles, o esas energías para desarrollarlo. Número 2, la letra N de nice, que significa bueno. Él dice, sé bueno todo el tiempo con todo el mundo. ¿Qué les recuerda que es bueno todo el tiempo? Nuestro Señor. Así que es una característica de Él. Sé bueno todo el tiempo con todo el mundo. Cuando menos pienses, tu bondad regresará para bendecirte. La palabra de Dios dice que todo lo que sembramos, lo cosecharemos. Así que ahí tienes el segundo consejo. El tercer consejo es por la letra L, que significa libros. Leer. Él recomienda leer. Es como otro ejercicio, dice Ben Carson. Cuanto más lo hagas, mejor será. Y lee adecuadamente para que no seas engañado y aprendas la verdad, porque solo la verdad nos hará libre y hará tener un corazón lleno de gratitud. Importante leer, como decía su mamá, que se metió, aquí en el libro lo dice, en oración y ayuno, para que Dios le dijera cómo podía sacar a sus hijos de ese ambiente en el que se encontraba y ayudarlos a tener éxito. Y luego llegó y le dijo, leer. Se va a ver menos televisión y se va a leer más, porque allí está el éxito. Así que vamos a leer y vamos a enseñar a nuestros hijos a leer. Y número 4, y para cerrar, y es el más importante de todos, por la letra G, nos dejó otro consejo. G de God es Dios, ¿verdad? En español. Y él dice, acepta a Dios y búscalo, porque Él es la llave del conocimiento. Nunca somos demasiados grandes o demasiados listos para acercarnos a Él, porque de Él somos hechos, de Él venimos y a Él vamos. Mis hermanos, con esto quiero finalizar esta reflexión del Día de Dios.
recordándote que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Y Ben Carson es un hombre de hoy, de ciencia, que nos dejó ver que para Dios no hay imposible y que cuando nos mantenemos en Él, en esa vida verdadera, Él nos ayudará a dar muchos frutos para nuestra vida y para la vida de otros que lo necesiten. Que el Señor me los bendiga y que tengan buenas noches.